Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Mares de Jable, el programa que produce Fuerteventura Digital y que ahonda en la cultura, la historia y el patrimonio de Fuerteventura. Hoy vamos a poner el foco en una fecha importante, el 24 de junio de 1925. Se cumplen 100 años desde que Tetir se anexionara a Puerto Cabras. Va a ser un poco el punto de partida y una excusa para echar la mirada atrás y conocer cómo era Fuerteventura, muy distinta a la Fuerteventura que conocemos hoy. Para ello, tomamos de la mano al historiador Carlos Vera, que nos acompaña en esta jornada. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, hablábamos de que es un poquito, una excusa, ¿verdad? Esta fecha importante de la anexión de Tetir a Puerto Cabras, pero vamos a bucear, pues cómo era realmente la organización, sobre todo política, en Fuerteventura, donde había, me parece que cerca de 8 municipios. Cuéntanos un poquito. Sí, 8 municipios exactamente hasta que Puerto del Rosario, Puerto Cabras, se anexionó a Casillas del Ángel y Tetir. Pues quizás hay que realizar una labor de divulgación porque para el gran público no se conoce a lo mejor la evolución administrativa de la isla de Fuerteventura. Pues hay que remontarse posteriormente a la conquista. La capital se establece en Betancuria y allí se crea el cabildo, antiguo cabildo se llamaba, y funcionaba como ayuntamiento único. Carlos, disculpa, nos retrotraemos a esa época porque anterior a la conquista poco sabemos en Fuerteventura. Sí, anterior a la conquista, pues muy poquita cosa. Los documentos sí sabíamos que habían 2 reinos, lo que se suele comentar, los dominios de Guisi y Ayose, pues organizados de una manera, pues claro, prehistórica, un poco tribal, ¿no? Luego tenemos las leyendas de Tibiabini, Tambonante, es decir, que las mujeres parece ser que tenían un peso importante Las decisiones, en ¿no? el día a día de Fuerteventura, de la antigua Masorata. Entonces, pues esa parte, no hay documentación escrita, por supuesto, hay pues las referencias que nos han legado algunos escritos posteriores y es la referencia histórica que tenemos. Después ya la histórica es La conquista. la que surge la conquista. Los primeros documentos son los de las propias crónicas de los normandos a través de Le Canarien, y sabemos ahí ya sí que se establece la capital en Betancuria, lo que estábamos comentando, y ahí ese cabildo único. ¿Cómo era? Porque decías que era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo era ese cabildo único Sí, que mandataba, digamos, en toda la isla? era un ayuntamiento, lo que Uh-huh. tenía ese nombre y que no lo podemos confundir con el actual nombre de los cabildos, el cabildo actual que está establecido en Puerto del Rosario y que, fue una nueva organización administrativa para tener en cuenta el hecho insular, y en cada una de las islas se creó esa especie de gobierno insular, ¿no? El antiguo cabildo de Betancuria un poco ejercía esa función de gobierno insular, porque solo había un ayuntamiento, pero no lo podemos confundir con las competencias de un cabildo de hoy en día, Uh-huh. porque no lo era como una especie Órgano de gestión, quizá. hay que tener en cuenta también que la isla de Fuerteventura se administraba bajo un régimen de señorío que no tenía dependencia directa de la corona de Castilla, y entonces, pues ahí también los señores territoriales influían mucho en los inicios, en la gestión de ese cabildo único a modo de Hay ayuntamiento, un ¿no? censo porque un cabildo único, pues administrando de alguna forma, gobernando en la isla, pero ¿cuántos habitantes tenía Fuerteventura en aquel entonces? Bueno, muy poquitos, muy poquitos. En los inicios no lo sabemos exactamente, pero luego ya se estableció 8.000, 9.000, 10.000, así. Habían altibajos, porque luego, claro, Fuerteventura por sus características singulares,
climáticas, pues tuvo periodos de sequía, periodos de migración masiva, cuando había una hambruna. Y bueno, se establecieron varios periodos, primero emigración a América, posteriormente incluso ya más reciente hasta las colonias españolas en África, etcétera. Pero bueno, en los inicios, pues no sé, muy poquita población, contando los aborígenes, claro, pues no sé, no, yo creo que no llegarían a 6.000 o por ahí. Mucho en cambio de las cosas, pero para eso, bueno, pues ha habido también momentos históricos, ¿no? ¿Cuáles serían, echando la mirada atrás, los momentos que han determinado la organización administrativa en la isla de Fuerteventura? Porque hablamos del siglo XV, pero... Sí, bueno, eh, pues a partir de ese momento permanece más o menos estable, todo centralizado en Betancuria, hasta que pues ya pasado el siglo XVIII, Carlos III impone una legislación con algunas modificaciones en las cuales se intenta descentralizar, pero un poquito, porque se nombran alcaldes pedáneos en los sitios pueblos más emblemáticos o mayores, y esos alcaldes pedáneos, bueno, estaban supeditados a Betancuria, ¿no? Sería también, para entenderlo en el concepto moderno, casi como lo que se le llamaba o se llama actualmente los alcaldes de barrio, pues venía a hacer un poco las funciones, a transmitir las inquietudes y las necesidades de los vecinos a ese señor y que él bueno, tomara normalmente decisiones, ¿no? señor, Sí. porque en aquella Lo época de la señora, mujer no poquito. tenía el papel desgraciadamente, bueno, era una sociedad distinta a la actual. Y transmitirle a Betancuria pues las inquietudes que podían haber. Y eso se mantuvo hasta así, bueno, con esa figura que se modificó un poco del alcalde pedáneo hasta la Constitución de Cádiz, ya el periodo liberal, que se cree. Entonces, bueno, pues ahí también, 1812 en estamos hablando. 1812 viene, sí, la famosa Pepa. Bueno, pues supuso unas modificaciones importantes en España y a nivel administrativo también. Tuvieron su impacto en Fuerteventura. Sí, sí, bueno, como todo, aquí llegaba un poco más tarde. Hay que tener en cuenta las comunicaciones y la lejanía. Y bueno, a lo mejor una ley que estaba funcionando en la península, pues aquí tardaba un tiempo Un en tiempito. aplicarse, ¿no? Bueno, pues la Constitución establecía mm, que se deberían de constituir municipios allí donde hubiese una parroquia previamente, que es el caso de Tetir, que si quieres comentamos un poco los orígenes de la parroquia también, pero... Sí, pero me gustaría saber en ese momento cuántas parroquias había en Fuerteventura. Pues las parroquias que habían eran las 8 de los 8, bueno, bueno, no, perdona, porque estamos contando Puerto Cabra, es decir, estarían los 6 municipios actuales, quitando Puerto serían 5, más Tetir y Casilla serían 7, claro, serían 7 parroquias. Entonces, esos fueron los municipios que se constituyeron originalmente. Pero también se constituyó como municipio Puerto del Rosario a pesar de no tener parroquia Sí, propia. sí, es el También único caso en es el único Fuerteventura que caso. en 1835 se constituye como municipio y es el único caso singular porque la ley contemplaba esa especificidad, pero en el caso de Puerto de Cabras, por la pujanza económica, a nivel comercial, estar en la bahía de Puerto desde el principio, desde el primer momento se consideró una vía bastante óptima para el comercio, se estableció ya ahí la zona portuaria, etcétera. ¿Cuándo es Entonces, más o menos que este muelle de Puerto del Rosario realmente, bueno, pues empieza a operar con ese éxito que al final sirve como tractor, ¿no? De motor del municipio y que, bueno, pues de alguna forma determina también el cambio, los cambios posteriores que ha habido? sí, bueno, en un principio había lo que se le llamaba el muelle chico, que ya pues está desaparecido, tristemente con la construcción de la avenida marítima, pues
esa reliquia desapareció, que a lo mejor podía haber planteado mantenerlo de alguna manera. Ahí solo nos queda ya más o menos la ubicación, que es en la zona de la Esplanada, ¿no? Donde está la fuente la fuente, no sé ahora mismo cómo le llaman a esa fuente, pero es la fuente que tiene como eh, unos jarrones de agua y etcétera, donde ahí a lo largo del tiempo han habido distintos tipos de fuentes. Estuvo incluso una de unos leones imitando a la fuente de los leones de Granada, de la Alhambra. Y bueno, pues sí, ese pequeño puertito pues ya empezó a ser atrayente con la bahía. Hay que tener en cuenta que en un primer momento el muelle pequeño era simplemente pues una zona una especie de embarcadero. Eh, los, los, Pescadores de la los barcos zona. de mayor calado se quedaban fuera en la bahía e iban descargando en pequeñas lanchas o en pequeñas embarcaciones hasta que se construye el muelle grande que le llaman hoy en día. ¿Cuándo se construye, Carlos? Pues eso es ya pasado, ya más de mediado del siglo XIX, 1800 y pico, ya largo, ¿sabes? Y ahí ya, pues, No claro, había ya sido, ya era adquiere otra municipio. dimensión. Ya Sí, era municipio, sí, claro, era Puerto del municipio desde Rosario. 1835, sí, sí, no, llevaba bastante tiempo de municipio. Pero, pero bueno, ahí se asentaron una serie de comerciantes, de familias originarias que fueron, porque hay que decir que en un principio eso era la costa de Tetir, como le llamaban, la zona casi de Mancomún, porque el nombre de Puerto de Cabras no viene de nada, sino porque era una zona donde estaba el ganado suelto, el Mancomún, y había mucha cabra por ahí. Entonces, de ahí le viene el nombre que tuvo durante tanto tiempo. Pero bueno, ya a partir de 1835 adquiere esa dimensión como municipio y ya el crecimiento de Puerto Cabras es constante. Y ya incluso pues tendrá sus litigios con Tetir porque uno va creciendo y el otro va disminuyendo. Eso también tiene una historia, porque aquí cada uno utilizó sus influencias para, bueno, pues saber quién tiraba más y cuál tenía un poquito de extensión, ¿no? En Sí, esos litigios por los terrenos. sí, sí. A ver, sí, como estaba comentando en la parte de la Constitución de Cádiz, luego hubieron unos años convulsos, se mezcló épocas liberales y conservadoras, y los ayuntamientos aparecían y desaparecían, pero eran más sobre el papel que otra cosa, porque no tenían una función efectiva, no estaban funcionando como tal. Luego ya esa necesidad de puerto de crecer, porque hay que entender que los linderos originales eran muy pequeñitos, era prácticamente casi lo que es Puerto hoy en día, el casco, pero era hasta la zona de la Cuesta Perico y Zurita, por la parte de los laterales pues estaba el barranco Río Cabras y el barranco La Hondura, prácticamente una extensión muy limitada. Entonces Puerto necesitaba crecer porque lo demandaba su crecimiento tanto poblacional como económico. Claro, pero tenía que crecer a costa de, ¿no? Sí. Otros municipios, como en este caso eran Tetir y Casillas del Ángel, que de alguna forma, bueno, pues establecían las lindes, ¿no? El Sí. perímetro. De Curiosamente crecieron a costa de Tetir, nunca a costa de Casillas. Y hubieron varios litigios importantes, sí, sobre todo a finales del siglo XIX. Bueno, pues fueron tan importantes como que los linderos cambiaron varias veces oficialmente, pero bueno, hubieron recursos, es decir, la burguesía y la aristocracia de Puerto de Cabras utilizó sus influencias exteriores, porque al final estas determinaciones se tomaban siempre fuera, claro, a nivel estatal, en Madrid. Pues las familias más pudientes de Puerto, como puede ser en aquel momento los Castañeira y tal, se escudaron mucho en León y Castillo, un ministro canario que tenía su influencia, y bueno, él siempre defendió las tesis de Puerto de Cabras
y apoyaba esa expansión. Ya había esos tejemanejes en la política entonces. Claro, claro. Sin embargo, por parte de Tetir, pues había otro contrapeso que era precisamente la familia Velázquez, que tenía raíces en Tetir. Bueno, también Manuel Velázquez residió en Madrid, era un jurista, abogado, tenía conocimientos de leyes, por supuesto, bastante... en ese momento pues eran unos conocimientos bastante extensos y bueno, pues a través de recursos logró que los lindes volviesen a su deslinde original y así estuvieron durante un tiempo con esas guerras como que cambiaban los mojones hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, luego ya más adelante pues los intereses casi confluyeron en muchas cosas porque los grandes propietarios que tenían intereses en Tetir fueron también adquiriendo propiedades en Puerto Cabra porque por la pujanza comercial era el sitio donde había que establecerse. Entonces, como que ya los intereses coincidían, los intereses personales. Al final la vida, la parte económica siempre es muy importante. Siempre es muy importante. En aquel entonces, una vez establecidos los municipios, ¿ya qué papel tenía Betancuria? Quiero decir, en ese momento tampoco había ya un cabildo establecido, ¿o sí? Se quedó Betancuria como un municipio más, aunque siempre, a ver, todo este tipo de cosas cuestan bastante tiempo. Una vez constituidos los ayuntamientos, los primeros años habían bastantes quejas de que aún Betancuria seguía teniendo ciertos privilegios y que seguía recaudando determinadas, porque al final determinados impuestos, determinados impuestos que no recaudaban y los otros ayuntamientos se quejaban porque ellos decían que tenían que prestar los servicios y no tenían los ingresos que tenía Betancuria. Hay un periodo vacío porque, a ver, no se estableció una capitalidad oficial. Betancuria, pues, a efectos de tal, pues, era la capital histórica. Antigua estuvo un poquito tiempo ahí con ese papel y luego pues se quedó todo como que no había una capitalidad oficial. Pero claro, ya luego se establece en 1913, donde se establece el cabildo en Puerto, ya se establecen pues también ahí se establecieron las notarías, los registros de la propiedad, todo lo que es la parte más importante. Estaba establecido también el regimiento militar. Entonces, bueno, pues por poner una fecha, está claro que ya en 1913 Puerto de Cabras, Puerto del Rosario hoy en día, pues ya se operaba. establece como capital, sí, como centro neurálgico de la isla. La capital administrativa como la conocemos hoy, pero estábamos en las pujanzas, en esas también controvertidas negociaciones con las lindes y finalmente decía Carlos que el peso económico, ¿no? Pues al final determinó que la balanza fuera a favor de Puerto Cabras y Tetir en 1925, el 24 de junio, pues firmaba de forma oficial esa anexión a Puerto Cabras. ¿Cómo era, qué es lo que fue de alguna forma el detonante para que esta anexión se produjera? Bueno, yo me imagino que habría que ponerse en el papel de los ciudadanos, de los vecinos de Tetir de aquella época. No sería plato de buen gusto renunciar a tu autonomía administrativa porque, bueno, era un municipio histórico y que tenía un peso detrás. Y, por supuesto, bueno, pues yo creo que fue una conclusión a la que era inevitable porque ya digo, la pujanza económica de Puerto hacía que para ellos era necesario expandirse territorialmente y Tetir tenía el problema de que cada vez luego también se dieron las circunstancias de años malos de cara, claro, prácticamente se vivía del sector primario. Entonces hubo emigración, hubieron sequías y pocos recursos económicos porque no se recaudaba lo necesario. Hay que tener en cuenta las circunstancias de aquellos ayuntamientos. Poco tienen que ver con lo que conocemos hoy en día, ¿no? ¿Qué era un ayuntamiento de entonces? ¿Qué servicios daba? Sí, hay que entenderlo con que no tenía una sede social fija o una sede consistorial fija como entendemos hoy en día.
pues normalmente iba deambulando de un sitio a otro del pueblo. En muchos casos se reunían en las casas de los propios alcaldes. De ahí también que documentación se quedara por ahí y se perdiera. Bueno, pues ese ayuntamiento tenía un secretario o fiel de ellos que era prácticamente su único empleado, ¿no? Ahí no había ni agentes de policía local como entendemos hoy, ni funcionarios, etcétera. Había una persona encargada que era importante, el tema de recaudar los impuestos, una especie de recaudador que casi siempre se le otorgaba a alguien externo que se preocupara por el tema de recaudar y se le daba una comisión un tanto por ciento, entonces tenía bastante interés en recaudar, claro. Claro, se va comisión, pero estamos viendo, bueno, ayuntamientos donde las figuras, el secretario, el recaudador, el párroco, porque eran parroquias, y otra figura y los concejales, que eran alcalde, concejales y los maestros. Sí, sí, los maestros. Que también dependían. Los maestros eran un palo importante de la administración local porque, bueno, palo en doble sentido, porque era el palo económico también. Sí, las escuelas eran competencia de su mantenimiento de los ayuntamientos y tenían que pagar el alquiler del local, normalmente porque no eran edificios propiedad de nadie, ni del ayuntamiento, ni del el Estado en ese momento no asumía las escuelas. Entonces, bueno, pues se tenía que abonar esa cuantía y aparte pagarle al maestro su salario. ¿Qué pasaba? Pues en Tetir, bueno, lo podemos comprobar y constatar con las actas de los últimos años, eran constantes las quejas y las referencias en los plenos a la falta de abono de los salarios, al secretario, de la mala recaudación. Era un tema casi monotemático, los atrasos en los pagos de alquiler, el atraso también importante a los pagos del maestro. De hecho, se hablaba de años de deuda. Es decir, que es prácticamente, menos mal que allí en aquella época se dependía más bien del autoconsumo, del sector primario, y la gente iba tirando un poco con sus cosas, pero eso fue una de las causas evidentes que llevó a que Tetir no pudiese seguir sosteniendo al ayuntamiento. De hecho, una de las últimas actas, el secretario dice que no se hacía responsable de nada porque ni siquiera tenía papel ni bolígrafo para escribir. Ni papel ni bolígrafo en esas circunstancias. Bueno, pues decía anexionarse. Carlos, ¿cuánta población tenía Tetir en aquel momento y cuánta población tenía Puerto Cabras? Pues Tetir estaba sobre los 1000 por ahí. Y en Puerto Cabras creo que no llegaba ni a los 400, ¿sí? Más o menos, estoy tirando así de memoria. Qué curioso, ¿no? De memoria, sí. Sí, el Puerto de Cabras estaba, como digo, estaba en expansión, pero también como había mucho comerciante que entraba y salía, no estaba, digamos, empadronado en Puerto Cabras. Mucha gente haciendo vida, pero bueno, ya los primeros turistas comerciales, sí, vamos a decir, sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, una referencia importante a los orígenes, porque de por qué se dice y por qué yo siempre defiendo la tesis de que Puerto de Cabras tiene su raíz en Tetir y le debe mucho a Tetir y que hay una deuda histórica ahí, es porque, bueno, hay que entender que a nivel eclesiástico, religioso, la parroquia, no existía parroquia en Puerto, no existió hasta 1906. Dependían de Tetir. Entonces, en esa época, toda la vida social giraba mucho en torno a la religión, los matrimonios, nacimientos, defunciones, todo sucedía en Tetir y todo se inscribía en Tetir porque era la parroquia. Hasta 1894, en 1894 creo que el obispado le permite a Puerto llevar aunque seguía sin ser parroquia, dependía de Tetir, llevar un libro auxiliar y ya entonces sí se podían inscribir en Puerto de Cabras por los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, etc. Pero no se puede entender, como digo, el Puerto de Cabras actual, el Puerto de Rosario, Puerto de Cabras actual, porque, todas esas familias fundadoras de puertos y los
Piñeiras y los Peñates y los Miller y los Jorge y los Hormigas y tal, pues tienen sus vínculos familiares con gente de Tetir, pero a la vez es que también contraían sus matrimonios, sus fiestas, sus bautizos, sus comuniones y sus fiestas religiosas, que eran las fiestas que habían antiguamente, porque no habían otras, todas eran de signo religioso, pues en la parroquia que estaba ubicada en Tetir. Decía usted que en el momento de la anexión, bueno, prácticamente en Tetir el secretario no tenía ni papel ni boli, no podía escribir las actas. ¿Qué ha pasado con esa documentación? Porque aludía usted también a que no habiendo, bueno, pues un espacio como una casa consistorial, un lugar oficial de reunión, se utilizaban los domicilios particulares, pues buena parte de la documentación ha ido desapareciendo. ¿Se tiene constancia de todo esto? Es un misterio, porque el último libro de actas desapareció. Hay gente que dice que fue quemado en Tetir y tal. Bueno, La leyenda, ¿no? yo como historiador me gusta datar todos los documentos y no hablo de hipótesis, pero bueno, sí es cierto que es misterioso. Se conservan las de Casillas, por ejemplo, que fue en el 26 su anexión, y se conservan las últimas, las de Tetir, prácticamente casi un año, y sí, desde el 24, a mayo por ahí del 24 hasta la anexión, no constan actas. Y sabemos que existieron porque de hecho pues la versión de la fusión que tenemos es la de Puerto, porque se habla el 24 de junio al 25 de la toma en consideración de un escrito de Tetir en el cual se solicita y están de acuerdo con la fusión entre ambos municipios, y ese escrito es una certificación del Ayuntamiento de Tetir, de la que se hace copia literal en el Ayuntamiento de Puerto, pero la certificación original tampoco está en Puerto, no está en el Ayuntamiento, no sabemos qué pasó con esa certificación. Bueno, yo no sé si es que Tetir también quisieron un poco, no sabemos, borrar un poco ese trance. No fue un plato de buen gusto. No, pero se dice, algunas lenguas, no sé, ¿no? Se dice que también, a ver, que Tetir puso unos condicionantes, como por ejemplo una exención fiscal, parece, en este Casi, caso, casi como los catalanes. una exención fiscal de... sí, y los vascos, ¿no? En este caso era de la contribución, lo que se le llamaba la contribución, que hoy en día es l'IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, que se acordó esa exención que no sabemos si era permanente o era por un periodo de tiempo en base a las penurias que estaba pasando la población, y que entonces a Puerto no le interesaba que constara eso en ningún lado, y que por ahí hubo un interés en que desaparecieran las actas. Es un poco, la verdad, un caso a estudiar. Ya es irremediable porque no podemos darle vueltas a que la documentación aparezca. Si se quemó, como dicen, pues bueno. Luego, la única constancia que tenemos son las comisiones permanentes, que eran lo que hoy en día podría considerarse a la Junta de Gobierno local, que eran más reducidas, y en la que se tomaban acuerdos cotidianos, no los más importantes. Y ahí sí sabemos que se reunió hay un acta del 21 de junio, de 3 días antes de la fusión, pero no hablan absolutamente nada de eso, sino de situaciones pues internas. Incluso sí se comenta ahí lo de que no había papel ni para el secretario, y por eso sabemos también quién era el último alcalde, porque es que si las actas desaparecen, no. ¿Quién era? Manuel Lima Martín, creo que era el segundo apellido. Fue el último alcalde. Que bueno que tuvo que asumir ese plato, que me imagino que no sería de buen gusto, ¿no? Entregar el bastón de mando, sí. Porque para entonces ya, claro, pues el alcalde de ese momento de Puerto Cabras es el que asume la alcaldía de todo el territorio. Usted ha dicho en repetidas ocasiones que Puerto del Rosario, Puerto Cabras, tiene una deuda histórica con Tetir. ¿Por qué lo considera usted? Bueno, porque evidentemente la raíz histórica de Puerto era como se decía,
como comentó irónicamente nuestro amigo Domingo Colorado, timplista, en uno de los pregones que hizo de la fiesta del Rosario, que comentó, dice que él se sentía bastante orgulloso de ser el pregonero de la costa de Tetir. Él es muy de Tetir y muy Muy orgulloso, pero defensor. bueno, plano humorístico. En aquellos tiempos no lo hubiera consentido entonces, ¿no? Bueno, pues nada, pues el origen es ese, ¿no? Entonces creo que no se ha sido justo porque luego se anexionó y ya parece que Tetir no tenía historia, que había una historia importante detrás y se ha quedado todo eso como velado. Aparte de que han habido personajes importantes en Tetir, que ese ya sería ¿Quiénes otro serían los capítulo. más singulares? Porque usted también de alguna forma, bueno, lo que reclama es bueno, que se preste atención y que se dote a Tetir incluso, bueno, pues de algún edificio municipal Claro, donde se pueda consultar la historia, donde poner en valor, no sé si a través de bustos, de estatuas, de claro. personalidades importantes, ¿no? Ahí hay una iniciativa que está parada, que era la del Museo de la Historia de Puerto que se promovió en Tetir, pero parece ser que la empresa renunció y no sé, eso podía ser a lo mejor una idea. Pero a día de hoy, pues, precisamente estábamos hablándolo con el anterior alcalde, Juan Jiménez, y parece ser que la empresa renunció por un tema económico que se tiene que volver a licitar. Se necesita un espacio público en Tetir donde la gente que los visita al pueblo vea que en Tetir, pues no es por nada, pero a lo mejor no es como cualquier otro pueblo del municipio, hay una historia detrás. Entonces, un sitio donde se vean imágenes, se recuerde, haya algún acta, que la gente entienda que fue un municipio, que Puerto de Cabras perteneció a Tetir. Bueno, un espacio público de ese sentido, porque quien llega a Tetir a día de hoy, pues va a ver la parroquia, la iglesia, que tiene su cierto interés, pero desconoce totalmente la historia. De hecho, el otro día, esta semana apareció una señora allí mirando el busto que hay en el Centro Cultural de Juan Rodríguez. Dice, yo soy bisnieta de este señor, vengo de Gran Canaria y aquí digo, ella prácticamente desconocía. Digo, Uno de bueno, los primeros banqueros, si no el me... primer banquero de Canarias, prestamista, luego adquirió varios negocios y fue, bueno, en Gran Canaria una casa, un palacete emblemático en la zona antigua que le llaman Palacio Rodríguez Queglés, que fue precisamente promovido por esa familia. Hizo fortuna, emigró a América, hizo fortuna allí y se estableció después en Gran Canaria y tuvo bastante negocio. Ese señor era nativo de Tetir, pero hay un busto allí y poco más, no hay información. Igual, pero ya que estamos centrados en personajes, pues de eso, muchísima gente desconoce que los orígenes de César Manrique están en Tetir por el apellido Manrique, porque Es de Tetir el apellido. sí, sí, Manrique, su abuelo. No confundirlos con los Manriques de Lara, de la Oliva, de los Coroneles, porque este era unos Otra rama. Manriques de una familia curiosa, ilustrada, porque resulta que el padre de ellos fue un niño eh, que apareció en las puertas de la casa del cura, sin padres reconocidos, lo recogió la familia del cura, que tenía una cierta ilustración, él y sus hermanas lo criaron, y luego resulta que entre sus hijos estaba Antonio María Manrique, que fue notario en Arrecife y fue uno de los primeros que hizo crónicas y historias de Lanzarote y Fuerteventura, escribió crónicas sobre el tema de la pesca, fue de los primeros que se preocupó y vio el potencial que tenía el Banco Canario Sahariano de Pesca, que en un momento tuvo... Bueno, pues era una persona ciertamente ilustrada. Luego tuvo un hermanastro que era Domingo J. Manrique, que tiene el nombre del colegio, que fue profesor de caligrafía de la Universidad de La Laguna. Tiene un busto tiene casi más reconocimiento, tiene un busto en la Plaza del Adelantado de La Laguna, Domingo Juan Manrique. Y luego había otro hermano en este caso no hermanastro, sino hermano de Antonio María, que era Gumersindo, que ese es el abuelo de César Manrique. César Manrique eh, cuando comentaba, hay varias declaraciones de él en las que decía que él de niño venía a Tetir a casa de sus abuelos y un poco a recordar su pasado, que ahí seguían con la vivienda, con el inmueble.
Y muchísima gente desconoce eso, sí, que oye, no estamos hablando de cualquier personaje, ¿no? Y luego está otra derivada con el jugador de baloncesto Carmelo Cabrera, que su madre nació en Tetir y es un poco de la misma familia también, que ha sido una leyenda en el baloncesto canario, y luego canario y nacional. Y luego está también la parte de los Velázquez, porque una rama, los Velázquez, promotores de los cabildos, todos sabemos que son originariamente del municipio de Tuneje, Tiscamanita, pero hay una rama que se estableció en Tetir y por eso defendieron en su momento la parte, es decir, que hay personajes de Tetir curiosos, aparte que habrían más, siempre se es injusto cuando se habla de personajes históricos y de hecho hay personas actuales también de relevancia en Tetir, ¿no? De hecho el que nombré antes, el timplista, etcétera, Colorado. Pero siempre se puede ser injusto, pero sí es cierto que hay una historia que explicar y que no está explicada. Y una deuda también que saldar, y una ¿verdad? deuda, sí. Yo creo que, oye, es importante que la gente, porque por ejemplo, aquella señora que comenté, pues le estuve explicando yo, digo, ¿qué porque de sus orígenes, y tal, y esto. Y de hecho el centro cultural antiguo que hay aquí, la parte más antigua, fue promovida por sus herederos que por haber nacido en Tetir y tal, y en agradecimiento a su natalidad, pues fueron los que impulsaron económicamente la construcción de ese centro cultural, pero muchísima gente desconoce todos esos datos. 100 años han pasado desde la anexión de Tetir a Puerto Cabras, pero en 2026, el año que viene, también se va a conmemorar la anexión, en este caso, de Casillas del Ángel. Carlos, ¿cómo era la situación en Casillas del Ángel? Nos suponemos que bastante parecida a lo que ocurrió en Tetir. Bastante, sí. Está claro que Casillas se resistió un poquito más y parece que hubieron desacuerdos y tal. Pero bueno, la realidad era que ya incluso con la anexión de Tetir, pues ya incluso Puerto de Cabras, pues prácticamente aumentó su potencial como principal fortaleza económica de la isla. Y ya pues Casillas también se vio abocado a... Pero sí, como consta en actas y no se han perdido las actas, y parece ser que ahí no había Fueron más cuidadosos, ¿no? Sí, No había... y parece ser que a lo mejor que allí no había ningún acuerdo de condonación de impuestos. Pues eso, pero parece ser sí que hubo una resistencia y bueno, pero al final pues acabó en las mismas circunstancias y se integraron y ese es el mapa administrativo que tenemos actualmente, porque en 100 años prácticamente no ha cambiado. Claro, Ahora, le voy a preguntar, pero en Casillas del Ángel en ese momento, ¿cuánta población tenía Casillas? Para que nos pues hagamos un poco la idea de cómo era Fuerteventura sí, más o hace menos 100 como años. Tetir, por ahí, sí, bueno, el Casi municipio, el doble de lo que era Puerto Cabras sí, más o entonces. menos, sí, más o menos como Tetir. Tenía una extensión más grande, era más grande que Tetir. Tetir en realidad era un municipio pequeño también. Casillas tenía toda la costa de la zona de los Molinos y todo eso, hacia atrás, Tefía, Los Llanos, Ampurienta, todos esos núcleos hasta el Matorral. Eran de Casillas, Sí, el pertenecían a Matorral Casillas del todo, Ángel, sí. incluso el Matorral. El Matorral también, todo eso era de Casillas, donde vemos hoy en día llegando bueno, ya la zona próxima ¿El aeropuerto? sí, bueno, el lindero municipal está allí que se puede observar las puertitas esas que hizo el Cabildo, que está más o menos a la altura de Ikea, no sé, bueno, sin hacer publicidad, más o menos un poquito más abajo. Pues por ahí ese era el linde de Casillas y lo que es el lindero hoy de Puerto del Rosario. Y bueno, era una extensión territorial grande, sí. Bueno, 100 años con 6 municipios que conocemos, con un cabildo. Y ahora le pregunto, con la población que tenemos, con todo lo que se ha crecido, creo que estamos en 127.000, si no me equivoco, cerquita, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, más o menos constatando que en 100 años ha cambiado muchísimo la cosa, sobre todo en los últimos 20. ¿Sería necesario, Carlos, que a nivel administrativo quizá establecer, bueno, pues nuevos municipios? No sé, ahí le dejo.
Porque Bueno, si en 100 años no ha cambiado nada y con el cambio a nivel poblacional que se ha experimentado en Fuerteventura. está claro que los municipios no son permanentes y no tienen por qué permanecer en el tiempo, inalterables, ¿no? De hecho, en Canarias hubieron 87 hasta hace poco y ya somos 88 con el tercero que se creó en el Hierro, el Pinar. Es decir, que administrativamente y legalmente es posible. De hecho, también hay otra cosa que apoyaría esa hipótesis, que es que Fuerteventura es la isla que tiene menos municipios y tiene una extensión muy grande. De hecho, La Palma, no sé si tiene 14, me parece. Y nosotros tenemos, pues lo que tenemos, 6. ¿Se Es administraría decir, mejor? pero, A su juicio, a pero ver, yo lo mójese un veo, poquito. a día de hoy lo veo bastante complicado. Es decir, Ujú. son extensos, pero, a ver, por ejemplo, no sé, el norte. eh, Un Corralejo, por sí, ejemplo, con la Oliva, Corralejo. Sí, un matorral la con Puerto del posibilidad Rosario, un sería, castillo con Antigua, no sé, me vienen muchos claro, ejemplos las zonas de costeras, por crecimiento, ejemplo, ¿no? Morrojable, Gran Trajal con Tuineje, pero la- no sé, la matriz hoy en día no lo... en el 31, la Oliva intentó una fusión con Puerto también, porque la situación era muy mala, la estaban pasando muy mal todos. Anexionarse Sí, a también, Puerto, sí, siguiendo sí. un poquito Pero la estela se quedó de ahí Tetir y de Casillas del Ángel. se quedó en el aire ahí, aprovechando que los dos alcaldes, tanto de La Oliva como de Puerto, eran hermanos, pues hubieron una especie de negociaciones ahí, pero se quedó en el aire. Eh, a ver, por ejemplo, claro, los polos económicos están en las zonas costeras y turísticas a día de hoy, pero los pueblos en interiores que mantienen, que siguen sosteniendo los ayuntamientos, no van a tragar tan No van fácilmente. a, claro, no van a querer Y luego soltar. volver a recuperar Tetir y Casillas, pues también es complicado porque la costa que tienen no es turística demasiado. Bueno, Tetir sería Puerto Lajas, que era la única zona costera que tenía, pero bueno, no es a día de hoy. Casillas, pues la parte esa de los molinos y esa costa que es la Mar del Norte, que ahí Más prácticamente peligroso, no ¿no? se puede hacer, no solo Claro. peligroso, sino que, bueno, está casi, ahí está también en el aire el parque de zonas áridas esas y, en fin, lo veo complicado porque además, yo por ejemplo, en el caso, yo sé que por ejemplo en el caso de Tetir Casco, pues mucha gente a lo mejor, si se hace una votación, votaría por esa opción, pero dudo que los de Si la se hiciera un Matilla, referéndum, a lo mejor sí, pero se dudo, volvería. claro, pero dudo que los de la Matilla, los Estancos, la Somada, Guijé y todo eso Quieren que que sea Puerto Tetir, Laja, ¿no? Claro. que quieran que sea Tetir quien los administre otra vez. Es un poco, bueno, estamos hablando de hipótesis, pero lo veo a día de hoy bastante... Un poco complicado. Bueno, sí, no sí. sabemos, tampoco estamos lanzando Sí, no, ideas, no, ¿eh? Pero a bueno, ver, pudiera ni, ocurrir ni yo porque estoy hay promoviendo nada, no sea transformaciones. que me digan aquí porque hay unos carteles en Tetir de hace mucho tiempo, en plan, bueno, en plan un poco sarcástico, humorístico y tal, y unas camisetas que pone Independencia. no, bienvenido a la RIT, República Independiente de Tetir. Pero bueno, eso es más bien Algo más un jocoso, eslogan un ¿no? poco en plan sarcástico y humorístico. Y bueno, y de cierta manera yo creo que también a lo mejor puede como una reivindicación decir, oye, que nosotros aquí fuimos alguien, Bueno, pues unos cuantos mensajes a Puerto claro, Cabras aunque nos haya ninguneado, que tiene que resarcir esa deuda histórica, pero con Casillas se tiene esa deuda también, histórica yo creo que también, también, sí, hay ¿sí? que ser serio y, a ver, yo afectivamente estoy muy relacionado con Tetir, porque, bueno, aunque nací en Puerto Cabras, que en la zona de la Cornisa, precisamente, que está de moda ahora, Otro tema también. pues bueno, mi familia materna procede de Tetir y me crié allí pequeño, también con mis abuelos y me siento tetireño, por decirlo de alguna manera, sin renunciar a ser de Puerto del Rosario también, es mi municipio. Pero bueno, está claro que ahora mismo la situación es la que es y que hay que, bueno, creo que Tetir tiene que pedir otra serie de cosas, que es ese resarcimiento histórico, ese reconocimiento,
y yo con eso me sentiría ya satisfecho. También juega un papel fundamental la figura del cabildo hoy en día, ¿no? Muy alejada de lo que era Betancuria en ese momento, que se llamaba cabildo también, pero funcionaba casi como un ayuntamiento. Ahora ya el cabildo de Fuerteventura, bueno, pues tiene otro fundamento, ¿no? Sí, claro, el cabildo... Pues, ¿Qué papel han jugado los cabildos insulares? Que es una figura, bueno, pues que en el resto del Estado no conocemos. Conocemos diputaciones provinciales, diputaciones forales en algunos casos, pero cabildos insulares como tales no existen en el No resto existe. Está del en Estado. Mallorca los conceles, pero yo creo, no con las competencias. El cabildo, la verdad que fue una idea genial de uno de los, bueno, de más personas, pero uno fue Manuel Velázquez Cabrera. Entre otras cosas surgió porque, a ver, el archipiélago sabemos cómo aquí éramos una provincia única hasta 1927, después el pleito insular entre las dos grandes, Gran Canaria y Tenerife, hizo que esas dos islas fuesen el eje económico y de todo, y tal, y ya se conformaron dos provincias. Y luego, pues, antes de conformarse esas dos provincias, ya personajes válidos como Manuel Velázquez detectaron que, bueno, cuando se iba a Madrid, cuando iban los aristócratas, los burócratas canarios, que tenían dos puertos muy importantes, que era el de La Luz y de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife, ellos iban mirando por los intereses de Gran Canaria y Tenerife. Entonces, el resto de islas estaban prácticamente perdidas en el olvido. Y más en el caso de las nuestras, que incluso estaban en un régimen señorial hasta tiempos casi recientes, pues prácticamente no se atendían las necesidades. Entonces, supo plantear en los del Congreso de los Diputados en Madrid la necesidad de que las islas tuviesen su propia voz y su propio papel en todas las... y que pudiesen ir a Madrid a hablar de los problemas de Fuerteventura, no de los problemas de Gran Canaria ni los de Tenerife. Y entonces surgieron esos cabildos a modo de gobierno insular, y luego con las autonomías, etcétera, han ido adquiriendo más competencias. Hoy en día los cabildos tienen muchísimas competencias propias o delegadas del gobierno de Canarias. ¿Y qué pasa? Pues han servido también en este caso para lo que estamos hablando de los municipios, han servido de apoyo a los municipios, tanto a nivel técnico, en el caso, bueno, por ejemplo, en el caso de Tancuria, que es un municipio muy pequeño y con pocos recursos, no estamos hablando ni siquiera económicos, sino recursos de funcionalidad, de sacar proyectos adelante y tal, pues tienen que tener el apoyo administrativo del cabildo. Y luego también están lo que son las ayudas económicas de los programas que desarrolla el cabildo con los ayuntamientos. El cabildo también tutela determinadas cosas, como el consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, en el que contribuyen todos los ayuntamientos, pero bueno, decir que el papel... 60-40, 40% repartido sí, entre todos los municipios 6 y el 60% no del sabemos si están al cabildo. día, porque siempre hay la Casi batalla. todos están saldando deudas también, que eso es actualidad. Bien, bien, bien. Pues eso, la verdad que el papel del cabildo, en este caso de Fuerteventura, como de cualquier otra isla, pues es fundamental a nivel administrativo a día de hoy. Y sí, sirve de apoyo a los ayuntamientos, apoyo importantísimo. Tenemos que ir concluyendo, Carlos, pero sí que has hecho una mención a la cornisa y estos días que se está hablando tanto, recientemente ha habido también pleno precisamente en Tetir para celebrar, conmemorar esos 100 años de la anexión y prácticamente, bueno, pues el pleno se centró en proteger la cornisa, es lo que dicen desde la corporación, por unanimidad. Además, se aprobaban medidas fundamentales en esta línea, aunque desde los colectivos se dice que no es suficiente y que eso no es proteger la cornisa, que hay que hacer mucho más. ¿Por qué es importante proteger esa cornisa y desde cuándo existe esa cornisa? Carlos. Bueno, nos quedan pocos testimonios construidos de los orígenes de Puerto Cabras y ese es uno de los más emblemáticos. Además era la panorámica que cualquier embarcación que entraba al puerto, a la bahía, pues se encontraba de frente. La puerta de entrada. Sí. Como... Luego era línea costera, porque hasta que se hizo la avenida marítima, el mar batía allí mismo, en la cornisa.
Es importante y singular, claro. Luego chocan los intereses, claro, como siempre, económicos, pero lo he comentado en varias ocasiones, nosotros con el tema de la protección del patrimonio inmueble eh, hemos tardado mucho, hemos llegado tarde en muchas cosas. Estoy hablando de todos los ayuntamientos, es lo que yo pienso, ¿sabes? Porque se ha dejado de deteriorar mucho, los propios propietarios en algunos casos les interesaba que eso se deteriorara para que lo declaren ruina. Por ejemplo, el Cabildo adquirió la casa en inglés, por poner un ejemplo conocido por todos, y la casa está prácticamente casi en el suelo. Esa casa ahora tiene un proyecto de intentar estabilizarla y recuperar tal, pero claro, eso se podía ver, eso estaba Si deshabitado. se hubiera actuado antes, Los ¿no? propietarios se podía haber actuado mucho antes, pero digo, igual los catálogos que estaban en marcha desde hace más de 20 años se ha dejado ir, se ha dejado ir, se han ido deteriorando, ahora cada vez hay intereses más cruzados. Yo puedo entender los de los propietarios, pero eh, a ver, pongo como ejemplo también, por ejemplo, La Laguna o Vegueta en Gran Canaria. Allí hay casonas emblemáticas que están declaradas y están en unos catálogos desde hace muchos años. Eh, el que hereda una casa allí de padre a hijo y tal, sabe que No esa me quiero casa, meter tanto en los que esa derechos, casa Carlos, sino en el sentido de qué supondría para Puerto del Rosario no proteger esa cornisa y que finalmente, bueno, pues que nos quedáramos sin cornisa. ¿Qué pues supondría? hombre, supondría una pérdida de identidad más que otra cosa, sí. Habría que, no sé, si fórmulas podrían haber. Claro, la más sencilla o no tan sencilla, porque cuesta, es indemnizar a los propietarios, pero eso sería una fortuna. En el lugar que está la cornisa, pues todos sabemos el suelo al lado del mar, el valor que puede tener y más si las normas te permiten construir, ¿no? Pues habría que intentar, pues, dar, no sé, dejar la carne en el asador, poner todo lo que se pueda para intentar buscar vías alternativas. Eh, Participe el gobierno de Canarias, el Cabildo, los propietarios y participe un poco, no sé, compensar con suelo en otros lados. Vías pueden haber, pero claro, chocan intereses, es evidente, chocan el interés económico de quienes tienen una propiedad allí y quieren darle uso y sacarle aprovechamiento con el hecho de conservar los inmuebles, que es verdad que algunos están deteriorados y por propio y abandonados, Pero el porque objetivo debe ser salvar la cornisa. yo pienso que se tiene que intentar salvar, sí, sí, sí. Carlos, es un placer charlar contigo, sobre todo, bueno, pues echar la mirada atrás y ver la historia, ¿no? Y cómo hemos llegado a esto que muchas veces, bueno, pues no cuestionamos, simplemente las cosas son así, pero es importante de vez en cuando recordar qué nos ha llevado hasta aquí y sobre todo cómo se producen, ¿no? Al final, todos esos fenómenos, qué factores son clave a la hora de cambiar, bueno, por ejemplo, la concepción administrativa de la isla de Fuerteventura. Carlos, como te digo, un placer estar contigo y bueno, pues tendremos más ocasión Sí, porque sí, pues, hablar de historia siempre es importante. pues Gracias. encantado y conmigo pueden contar siempre que ustedes lo crean oportuno.